miembro de una sociedad que necesita ser dirigida. El gigantesco salto que se requiere para dejar atrás esta forma de aceptar, esta forma de pensar y adoptar la idea de pueblo, entendido esto como el conjunto de ciudadanos capaces de informarse y decidir por sí mismos, no fue emprendida bajo la dirección de ninguna autoridad, y sí de individuos aislados que entendieron el profundo significado de los cambios que habían permitido en Europa el arribo de la modernidad. En estas líneas, de manera metafórica, se entiende la inocencia como la situación en que se encuentra el pueblo antes de comer el fruto prohibido que representan los libros de la Ilustración. Preservar a toda costa la inocencia de los súbditos fue considerado por las autoridades coloniales, tanto de la Iglesia como del trono, como una función prioritaria. Si en la narración bíblica el castigo por haberse comido Adán, el célebre fruto, fue no solo su propia condena, sino la de la humanidad entera, para los habitantes de la Nueva España de las postrimerías del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el haber conocido los frutos de la Ilustración significó el castigo de acuerdo a la visión de las autoridades eclesiásticas. La literatura de los filósofos, en este contexto, permitió a los habitantes de la Nueva España verse desnudos a sí mismos y avergonzarse de ver su miserable condición. Recuerden ustedes que toda la literatura del siglo XVIII, salvo notabilísimas excepciones, realiza una crítica sobre las autoridades y sobre la situación social. Y es precisamente a partir del principios del siglo XIX, a través de la prensa, que empieza a aflorar toda la asimetría que privaba entre nuestros ancestros. La pérdida de la inocencia, se reitera, significó el inicio que debió recorrer el súbdito para convertirse en ciudadano. En su condición de súbdito, tenía la obligación de obedecer sin cuestionamiento alguno a la autoridad. En su calidad de ciudadano, la obligación la tenía consigo mismo, con su propia conciencia, que rechazaba cualquier intermediación entre esta y la situación que observaba por vez primera con sus propios ojos y no con los ojos de sus vigilantes. La pérdida de la inocencia es la que permite que el papel que juega el libro en el cambio social, así como de la lectura, sea distinto en el súbdito y en el ciudadano. Son dos lecturas totalmente distintas. Están leyendo el mismo libro, los mismos contenidos, pero observan mundos distintos. En el primer caso, la lectura realizada por el súbdito tenía como propósito reforzar la obediencia al canon monárquico. La lectura del ciudadano, en cambio, tenía como propósito realizar una crítica mediante el empleo de la razón. Es decir, hay una lectura pasiva y hay una lectura activa. La última corresponde al ciudadano. Es por ello necesario enfatizar que para un observador poco atento, el acto de leer puede ser visto como una distracción o la muestra de un interés particular y no como un acto que desencadenará el fin del orden colonial. Este peligro era evidente para los guardianes del orden colonial, de ahí su desesperación, porque desde su perspectiva los libros representaban un peligro. Gaspar Melchor de Jovellanos, el célebre ministro español, en carta fechada en Gijón el 8 de marzo de 1800, dirigida al monarca en su calidad, en esa calidad, le expresa al rey: Señor, un extranjero que arribó a este puerto la semana última aseguró en él que se acababa de imprimirse en Francia una traducción castellana de la obra intitulada El Contrato Social, y que en ella se había insertado algunas notas que deben ser más peligrosas y subversivas que la misma obra, pues que censuraban al gobierno y la conducta de los ministros de vuestra majestad. Por tanto, fíjense cómo se cuida, es un ministro. Dice, por tanto, aunque no haya visto yo ese libro,
ni podido adquirir de él otra noticia. Me informaron, ni siquiera lo he tenido en mis manos. Me apresuro, lleno de inquietud y amargura, a elevarla a la suprema atención de su majestad. Primero, a fin de que, si fuese de su real agrado, mande dar las más prontas y eficaces providencias para estorbar la entrada del libro tan pernicioso en sus dominios. Segundo, para que mande inquirir su autor e imponerle el condigno castigo. Tercero, para prevenir su real ánimo contra cualquier mala impresión que pueda dirigir la calumnia contra un ministro a quien vuestra majestad honra actualmente con su confianza. En la propia España, un ministro, además ilustrado. Bien. En la etapa que preludia la Guerra de Independencia, el modelo de biblioteca era el que había diseñado la Iglesia. Esta entendía su función como la de impedir que la grey a su cargo se descarriase. Una biblioteca así concebida tenía como premisa la censura y como objetivo reforzar la obediencia. Estos eran los supuestos para preservar la inocencia de las almas limpias y libres de culpa. La inocencia se refiere a una edad en que las almas son limpias y la culpa está ausente. La inocencia significaba, en términos de relaciones políticas en el ocaso de la Nueva España, que en las relaciones entre los súbditos y el monarca, el pueblo no concebía que sus males pudieran ser responsabilidad del gobierno y por eso no le podía atribuir culpa alguna. En la siguiente etapa, la de la independencia, la alegada en la etapa previa incapacidad política del pueblo se transformaría y lo convertiría en el principal actor político. Ahí es un salto así muy significativo, mucho más importante, porque los acontecimientos que hemos estado nosotros conmemorando se refieren a batallas, ires, venires y decires, pero la revolución se inicia aquí, a través de la lectura. Sin esto, si no comprendemos esto, lo que vemos es una experiencia caótica, sin sentido. Bien. En la nueva etapa, los guardianes de la organización mental, en la etapa de la independencia, los guardianes de la organización mental serán los intelectuales. Los intelectuales, como ustedes saben, concebían de manera distinta al libro, a la lectura y a la biblioteca. El debilitamiento de las corporaciones y el desarrollo del individuo que rechazó el orden social preexistente requirió de la formación de una figura, el intelectual, capaz de enfrentarse y triunfar sobre la del sacerdote, que hasta el fin de la etapa colonial era considerado el depositario único del conocimiento. Así que propongo yo una doble denominación. Una cosa es la cultura del vigilante eclesiástico para promover la obediencia y la biblioteca del intelectual que va a promover la crítica. Los libros por fuera son iguales, pero tienen una finalidad enteramente distinta. El hombre de toga, o mejor dicho, el hombre de túnica, fue desafiado por el hombre de letras a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, específicamente hasta el triunfo de la Reforma, que es el momento decisivo en que los guardianes del orden colonial fueron sustituidos por los guardianes del orden que posteriormente se transformaría en positivista. El nuevo orden ya no se basa en las leyes divinas, se basa en las leyes de la naturaleza. Y esto es lo que se va a reforzar. Nicolás León y los bibliotecarios que ustedes conocen verán que tienen una mentalidad científica. La obediencia ya no es a la ley divina, la obediencia es a la ley natural. Si bien, en términos formales, México era un país independiente desde 1821, en la realidad, la organización del pensamiento todavía descansaba en la estructura colonial. El famoso hijo de José María Morelos y Pavón, don Juan Nepomuceno Almonte, en su libro Guía de Forasteros y Reconocimiento de Conocimientos Útiles,
publicada en el año de 1852, describe para beneficio del forastero el tipo de bibliotecas que existían en esa época, exactamente, a mitad de siglo. Cito: de las primeras de las bibliotecas públicas, hay en la capital 3, que son la de la catedral, que consta de más de 13,000 volúmenes impresos y manuscritos, la de la universidad, que tiene sobre 9,000, y la de San Gregorio, con más de 4,000. Además de estas, hay otras librerías y gabinetes de lectura pertenecientes a particulares, cuyas obras puede leer el público pagando el precio de suscripción establecido en ellos. Aunque, como se ve, es todavía reducido el número de bibliotecas públicas, no sucede lo mismo respecto a las particulares, una vez más el individuo. Pues de estas hay multitud, en las que se encuentran desde 200 hasta 8,000 y más volúmenes, pudiendo asegurarse que de toda la América española no hay nación alguna en que se hallen tantas y tan ricas colecciones de libros y de instrumentos para el estudio de las ciencias como las que se encuentran en la República Mexicana. Entre las bibliotecas destinadas al uso de los colegios merecen citarse las de San Juan de Letrán, que consta hoy de 11 a 12,000 volúmenes, y la de San Ildefonso, que tiene 8,361. 52. 6 años más tarde, Marcos Arronis, en su Manual del Viajero en México, informa que la biblioteca de la catedral se componía de las que, para su uso particular, había reunido el señor don Luis Torres. El acervo contaba de 12,295 volúmenes